mandando mensajes a los coanfitriones y al coanfitrión que si me podrían permitir yo compartir, porque hay bastantes animaciones y creo que va a ser muy tedioso si me pongo a decir la siguiente, por favor, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Sí, y bueno, de una vez les voy platicando. Esto que les voy a platicar es un experimento que hicimos en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB como parte de mi estancia postdoctoral. Ya la terminé, ahora estoy apoyándolos como asistente de investigador, pero queríamos compartir con ustedes lo que hicimos al darnos cuenta que no existían este tipo de cursos, al menos que se estuvieran ofertando en nuestro país. Viene a partir de un curso que encontramos que se da en la Universidad de Calgary, en Canadá. Y en sí, quienes nos involucramos en hacer esto fuimos el doctor Armando Solares Rojas, que es de CIMBESTAB, la doctora Anaíse Benavides Landstein, del Museo de Historia Natural de Londres, y su servidora. Somos nosotros, el responsable en sí es el doctor Armando Solares Rojas, él es matemático de formación. La doctora Ana Ilse, ella es licenciada en comunicaciones, pero se ha enfocado más en hablar y en investigar acerca de temas de ciencia ciudadana. Y yo, que soy científica, soy toxicóloga, pero en los últimos 2 años, que fueron parte del postdoctorado, me enfoqué más en cuestiones de educación y comunicación de riesgo socioambiental. Nos dimos cuenta, como les comentaba, que no sabíamos de algunos, ¿qué sería?, de cursos en los cuales se hablara sobre cómo tomamos en cuenta la matemática para hablar de ciencias ambientales. Usualmente cuando ya estamos llevando una carrera que tiene que ver en ciencias, ya estamos aplicando muchos términos, muchos conocimientos, pero los educadores o los formadores docentes, ¿qué tanto tienen esta vinculación entre ambas temáticas que finalmente van de la mano? Como muchas otras temáticas, porque la ciencia es interdisciplinaria. Este es el libro en sí, en el cual nosotros nos basamos para empezar a formular este curso, que es Mathematics for Sustainability. Y lo que queríamos hacer es que se lograra una perspectiva de modelización matemática para explicar y explorar problemas socioambientales. El objetivo del curso de Educación Matemática para las Ciencias Ambientales fue plantear la revisión y estudio de nociones centrales de las ciencias ambientales y herramientas de las matemáticas para la formulación de estrategias didácticas y su implementación en el salón de clases con un enfoque interdisciplinario. ¿A quién les dimos este curso? A personas de posgrado en educación de diferentes lugares que también venían con muy diversas carreras de estudio previo, pero que se están formando como educadores para ser ellos y ellas formadores docentes. Las temáticas fueron variadas, fue todo un reto el poder establecer qué es lo que pensábamos que era más importante para que se reconociera, y de ahí dijimos que era importante que se tuviera primero la reflexión sobre conocimientos matemáticos involucrados en la comprensión de preguntas fundamentales de las ciencias ambientales, tener un enfoque de resolución de problemas desde la cual las matemáticas permitan estudiar los problemas, construir explicaciones, modelos o soluciones y hacer predicciones sobre sus comportamientos. También pensamos que es importante ver sobre el tratamiento gráfico y numérico de la información. Esto es tomando en cuenta lo mismo que hemos venido platicando el día de hoy en las sesiones acerca de que no estábamos muy familiarizados bueno, al llegar la pandemia de COVID, nos dimos cuenta de que había herramientas que no todos estábamos familiarizados en cómo utilizar, herramientas tanto informáticas como de este tipo, las gráficas y numéricas, en donde vimos que muchas personas en la población no saben identificar o describir qué es lo que están viendo en gráficas que a lo mejor y como científicos nos parecen que son muy sencillas. Así es que fue una de las temáticas que se tomaron en cuenta para, con esto, diseñar estrategias didácticas interdisciplinares para el estudio de estos temas en el salón de clases enfocados en educación básica. Las unidades de aprendizaje fueron unidad de temas clave de educación ambiental y sostenibilidad y su relación con herramientas matemáticas. Aquí hablamos de sustentabilidad, hablamos de biodiversidad, de ecosistemas, entre muchas otras cuestiones de manejo de riesgos, de comunicación de estos. En la segunda unidad hablamos de la didáctica de las matemáticas y de las ciencias, cómo
si es que han existido algunas experiencias interdisciplinarias, cómo se han logrado poner ya en marcha en las escuelas. Para esta unidad nos enfocamos mucho en la revisión de un libro que se llama La escuela construye aprendizajes, de Rojas y Samanillo, que son investigadoras en Argentina. Y en Argentina ellas hicieron algo muy parecido a lo que nosotros intentamos hacer aquí. Finalmente, la tercera unidad fue el taller de diseño de actividades de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario. En este taller, la doctora Ana Ilse nos habló acerca de varias taxonomías que existen acerca de cómo ir integrando didácticas en donde hay de diferentes modelos. Pueden ser modelos jerárquicos en los cuales yo empiece a partir de una lección que considere que es muy importante y de esta lección desglose para que se vean otras asignaturas u otros temas de otras asignaturas, o que podamos hacer un enfoque en lo que sea interdisciplinario, no haya una jerarquización. Hay otro tipo de metodologías en las que puede ser como espontáneas, en donde a partir de un tema que un alumno haya dicho, haya manifestado que le interesa, nosotros como docentes podamos desarrollar la didáctica y así. Vimos una serie de taxonomías, pero nos enfocamos en que dentro de nuestros grupos se trabajara mejor en la interdisciplina, porque finalmente nosotros, los 3 doctores del curso, estamos trabajando en interdisciplina. Los resultados que esperábamos de este curso es que se conocieran conceptos clave relacionados con las ciencias de educación ambientales, sobre todo para estas personas que vienen de diferentes formaciones donde básicamente no se ve nada que tenga que ver con educación ambiental. Que se conocieran y usaran algunas herramientas y técnicas matemáticas necesarias para tratar problemas de las ciencias ambientales y que se identificaran conocimientos y herramientas didácticas necesarias para diseñar las actividades que se pusieran en práctica. Esto que ya fue lo último. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? En la primera edición, que hemos hecho 2 ediciones, una en 2020, en plena pandemia, cuando apenas estábamos iniciando, y la segunda ya un año después, fue de marzo a julio, en 2020 y 2021. En la primera solo tuvimos la participación de 7 estudiantes, todos del mismo posgrado de matemática educativa, y se realizaron diseños de secuencias didácticas, pero por el tiempo no fue posible ponerlas en práctica, fueron 7 diseños. En la segunda, solo contamos con 5 estudiantes del posgrado de matemática educativa, del posgrado en educación básica y de ciencias de la tierra. Ahí fue un poco más variado. Y aquí sí logramos tener el diseño de 2 estrategias didácticas interdisciplinarias, fue por equipos, y ambas se implementaron. De hecho, una de las estrategias las van a platicar mañana algunas de nuestras alumnas. En sí fueron uno que es el proyecto educativo interdisciplinario Cazadores de Lluvias en San Luis Potosí, y la otra es la experiencia pedagógica Recipientes de Alimentos, Formas de Consumo, Medio Ambiente y Efectos a la Salud, que esta fue en Querétaro. Sobre la primera, las personas del curso, nuestros estudiantes, retomaron los conceptos de huella hídrica. Aparte, ellos hablaron acerca de cómo calcular volúmenes, áreas, y desarrollaron todas las didácticas para que en línea lo pudieran implementar con niñas y niños de secundaria. Fueron grupos grandes y fue todo un reto porque ellos no eran los profesores del curso, tuvieron que buscar el apoyo de un profesor de uno de los cursos, pero se les dio todo el apoyo y pudieron desarrollar esto. Les digo, los resultados de esto es interesante. Para nosotros, esto ya es un resultado que lo hayan logrado. Y la siguiente estrategia pedagógica, que fue sobre la salud y sobre su relación con recipientes de plástico, el conocer esta señalética, el conocer para qué sirven estos números, qué implican, qué nos dicen, el hacer cantidades, el hacer tablas, medidas de tendencia central, gráficas, todo esto también lo hicieron. Ahí sí, una de las estudiantes era la profesora del grupo de niños de secundaria, en donde se llegó a una comprensión bastante cabal de lo que está sucediendo, porque los niños nos hablaron acerca de que ya lo estaban implementando con sus familiares. Fue tal el compromiso que adquirieron del conocimiento que se dio a partir de esta experiencia didáctica, que ya lo están haciendo en sus hogares y con sus conocidos. Por lo tanto, como conclusión, en ambas estrategias se apoyaron en la resolución de problemas matemáticos, de problemáticas reales de los contextos de cada comunidad, fomentando el desarrollo del pensamiento crítico y la integración disciplinar, logrando el objetivo planteado por el curso, cumpliendo con los resultados esperados. Y pues de mi parte sería todo. Si me queda tiempo y si tienen alguna pregunta,
les agradecería que me lo hicieran. Tenemos tiempo para algunos cuestionamientos. Si alguien quiere participar directamente, le cedemos la palabra. Bueno, en virtud por el momento no hay participación. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentaron en este proyecto? El principal obstáculo creo que es uno que enfrentamos todos y todas los que estamos aquí, es que fuera la pandemia y que fuera a distancia. Porque la idea al principio, al menos de la primera edición, es que fuéramos a salones de clase. Ya teníamos el contacto con los salones, con las escuelas a las que podríamos ir a implementar las estrategias didácticas, pero por la pandemia ya no se pudo lograr esto. Ese sería el más fuerte. El segundo con el que nos topamos es que como investigadores de diferentes áreas teníamos la idea de que era muy importante lo que yo como investigador quisiera aprender y conocer, no tanto el diálogo. En un inicio fue difícil, creo que esa es una de las experiencias que más me llevo sobre el trabajo en interdisciplina, en que nos es a veces muy difícil escuchar y que tenemos que practicar mucho esto, la escucha, la empatía, para decir, es que las herramientas que tú tienes sirven mucho y sirven de esta manera para integrarlas, para que así no solo yo me vaya con el ponerme frente de un grupo de clases y decirles todo lo que yo sé y ustedes se lo tienen que aprender, sino el cómo se construye, se co-construye el conocimiento. Esos dos yo creo que fueron de los más grandes retos, pero que se lograron salvar, y de mi parte les diría, vale mucho la pena buscar trabajo interdisciplinario en donde sí nos tratemos de escuchar y de ligar lo que hacemos. Eso ya en sí se va más allá de la interdisciplina, ya estaríamos hablando de transdisciplina, lo que estamos logrando hacer por acá. Y bueno, finalmente, o sea, el conocimiento matemático es un conocimiento muy valioso para el desarrollo, como tú señalabas, tanto del pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, y a veces, bueno, tenemos el obstáculo de que no todos tenemos el acceso a ese tipo de conocimiento. Hay muchos factores personales, sociales, que inhiben que nos apropiemos del conocimiento matemático. En el caso de los estudiantes, o sea, ¿hubo por ahí algún obstáculo al no tener algún conocimiento previo que les permitiera, desarrollar o participar de lleno en este proyecto? Nuestros estudiantes afortunadamente no, porque ellos son matemáticos. De hecho, en algún momento se habló sobre cómo hacer cálculos de índices de riesgo o hacer modelos de toxicología, y ellos nos daban pues una cátedra acerca no sé, cuestiones polinomiales y cosas que ellos por su formación lo entienden mejor. Entonces aquí no hubo ese problema. Con los niños sí, sobre todo los de San Luis Potosí, para ellos fue muy difícil entender los conceptos de cálculo de volúmenes en áreas, porque se les pedía calcular volúmenes en azoteas. Entonces, como ellos no estaban viendo el recipiente, no estaban viendo algo más real, sí vimos que se les dificultó. Sin embargo, la otra experiencia, la de los envases de plástico, como se les pidió que fueran por los envases que tienen en su casa, los tocaban, los veían, los contaban, incluso nos sorprendieron porque se les pedían 10 recipientes y cuando ya se les dijo que hicieran una tabla con ciertas características, llegaban con más de 100, porque ya ellos estaban muy, muy metidos en la dinámica y en la problemática. Entonces ahí sí vimos que si se les explica para qué sirve la herramienta matemática, no lo ven pesado. Para ellos no fue nada pesado ya hacer todo lo que te implicaba el trabajo estadístico. Muy bien, pues felicidades por esta ponencia y por el trabajo que están realizando, y ojalá que se pueda replicar, ¿no? En diversos espacios educativos también. Sí, Pues agradecemos, su participación, Tenemos una manita arriba. María del Rocío. ¿Sí? Tenemos una manita arriba de Aida Carrillo. Sí. Nada más, creo que entendí que los problemas o los temas, los dos que nos explicaste, tenían que ver con problemáticas locales o algo así, pero igual señalaste que las personas eran como que de diferentes lugares, o sea, me quedé con esa duda, porque sí, bueno, se supone que los trabajos deben de ser contextualizados a la realidad de los estudiantes, en este caso sus estudiantes de posgrado,
No sé si pudieras aclarar un poco esto y cómo fue que llegaron al consenso de la selección de los temas, así como que muy rápido, porque ya sabemos que no hay tiempo. Gracias. Sí, muy rapidito. Un minuto. Para nosotros es muy importante decir o dejar claro eso. Cada persona necesita entender su contexto para poder ver cómo va a atravesar esas problemáticas. Entonces, de un inicio se les pidió a cada uno de nuestros estudiantes que nos hablaran sobre cuál era la problemática que ellos identificaban. Al principio no sabían, eso fue algo que nos impresionó, estaban completamente desligados de lo que sucedía en su entorno, en sus comunidades, salvo algunas personas, pero la mayoría era como, yo no sabía que esto pudiera suceder. Cuando ya se platicó sobre esto en algunos talleres y se formaron los equipos, ellos fueron los que llegaron al consenso de con quién vamos a trabajar. La estrategia didáctica tiene que ir enfocada hacia nuestro público meta, hacia los niños. Por eso es que se enfocó uno en San Luis Potosí, el otro a Querétaro, donde alguna persona de ese equipo eran de esas comunidades. Pero fue por consenso, no porque no tuviéramos en cuenta que hay problemáticas en todas las comunidades, pero fue eso. Fue más bien que ellos lo decidieron así. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias por la participación. Gracias por el espacio.